Ya tenemos a María Elena. Perfecto. Bueno, entonces, sí, ya se conectó. Sí. Voy a... Está ya, ¿no? Todas Doctora. estamos ya con los videos y también ya estamos en la transmisión en vivo en Facebook, en la página de la plataforma, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces daremos inicio. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Muy buenas noches desde la ciudad de Sucre, Bolivia. Les damos la bienvenida y agradecemos su participación a este tercer ciclo de conferencias virtuales que está denominado Mujeres Constitucionalistas en Latinoamérica, que inicia el día de hoy con la presencia de una renombrada expositora desde Colombia. Asimismo, hacemos el debido reconocimiento a las instituciones organizadoras de este evento, la Sociedad Científica de Estudiantes de Derecho, la ONG Realidades y la Plataforma de Investigación y Formación Especializada PIFE, que obviamente sin su apoyo y gestión este evento no habría sido posible. Voy a dar las pautas de participación muy brevemente. Primero, naturalmente todos los micrófonos están apagados. La exposición va a tener una duración de alrededor de 1 hora. Después de eso se iniciará con una ronda de preguntas en la cual ustedes podrán hacerlas directamente por el chat del grupo y nosotros vamos a irlas leyendo mediante vayan llegando. En lo posible, por favor, deben quedarse y participar del evento hasta el final, ya que esta conferencia, si quisieran acceder al certificado de participación virtual, deberán llenar un formulario de registro de asistencia que será proporcionado al finalizar la conferencia por el chat del grupo. Es un formulario Google que lo van a copiar y pegar para poder registrar sus datos. Sin más que añadir, quiero ceder la palabra a la doctora María Elena Cristina Gómez Izaza, doctora en Derecho de la Universidad de Navarra, España, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especialidad en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España, que nos hablará esta noche sobre el constitucionalismo y emociones, leyendo a 100 años de soledad desde el derecho. Doctora, bienvenida. Te damos la palabra. Tiene que instalar su micrófono. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a María Elena Atar su invitación, a ustedes que me han querido convocar en este día a hablar sobre derecho y literatura, en momentos obviamente donde estamos en muchas reflexiones acerca de lo que nos pasa, la vida, lo que seguirá. La literatura es un espacio de sensibilidad que creo que nos provoca reflexiones en torno a lo que es no solo la vida, sino la justicia y el derecho. Quiero desearles pues, que estén todos muy bien, que se estén cuidando, que hagan parte de este proyecto de reinventarnos. Se supone que luego de esta crisis no seremos los mismos. Y la verdad me puse muy feliz cuando María Elena me invitó para compartir con ustedes algunas de las reflexiones en torno al constitucionalismo y las emociones. Para ello, pues en un primer momento haré una introducción muy breve sobre las razones y las pasiones del constitucionalismo. Posteriormente haré una referencia a la relación literatura y derecho. En esto me voy a ocupar unos 10, 15 minutos, porque lo interesante es que hagamos el ejercicio de leer el derecho constitucional desde 100 años de soledad. Pero más que desde el libro de García Márquez, que es uno de los libros icónicos del realismo mágico, el que compartimos toda Latinoamérica. Somos hermanos en este sentido, de estar viviendo realidades que parecen exceder a la razón, parecen mágicas. Todos como latinoamericanos hemos vivido esas reflexiones de nuestra existencia desde la literatura de García Márquez, de Sábato, de Cortázar, bueno, de tantos que han ido creando una reflexión latinoamericana. Isabel Allende, por mencionar una mujer que me merece el mayor respeto.
Y en este sentido, yo trabajaré 100 años de soledad, pero desde la perspectiva de Úrsula Iguarán. Estoy hablando de la mirada de mujer de Úrsula, que a lo largo de toda la novela relata 100 años de soledad. Que en el caso colombiano, y yo lo advierto como una conclusión anticipada, se identifica con lo que es la soledad de nuestra Constitución. Yo creo que nuestra Constitución, a lo largo de 200 años, ha estado tan sola como Úrsula tratando de sobrevivir a su estirpe de locura. Y estoy hablando de los Aurelianos, de los José Arcadios, que evidentemente es lo que eclipsa mucho al momento de leer la novela. Úrsula es una mujer más modesta, pero Úrsula es la novela misma, es decir, cuenta el relato de su soledad, y yo voy a utilizar la figura de Úrsula para contar el relato de la soledad de la Constitución de los colombianos. Porque, y en esto podemos ahora compartirlo, en Colombia creemos que la Constitución hace milagros. Es decir, si hay una reforma constitucional o una nueva Constitución, todo va a cambiar. Pero se trata de que las normas no logran transformar las sociedades. Posibilitan que las sociedades hagan proyectos comunes de vida equilibrada, si se quiere ordenada, una vida colaborativa, pero si las normas se quedan ahí solas, sin el compromiso afectivo de quienes somos nosotros, sus destinatarios, evidentemente esas normas constitucionales se van a quedar solas y vacías, y como Úrsula van a terminar muriendo con el miedo que seamos de alguna manera monstruosos. Vamos. Y esto tiene que ver mucho con algo que es un relato colombiano, y aquí termino esta presentación, y es que nosotros hemos vivido 200 años de conflicto, hemos vivido en guerra, los últimos 50 años de una guerra, un conflicto mucho más inhumano, y en este relato de 100 años de soledad y los 200 años de la Constitución colombiana vamos a encontrar similitudes. Lo que pasa con la Constitución se parece mucho a lo que le pasaba a Úrsula, mientras en Macondo trataba de sostener la vida, particularmente la vida de su estirpe, la estirpe de los Buendía. En un primer punto, pues me voy a ocupar de un tema que es particularmente importante para el derecho constitucional. El derecho constitucional, como ideología liberal, es un proceso ideológico de racionalización de las relaciones políticas. Digamos, el constitucionalismo y el derecho constitucional hacen parte de una ideología liberal que planteaba que era necesario establecer una constitución como si fuera un pacto social. Ese pacto social debía establecer unos límites al poder y unos espacios de libertad para los individuos. Digamos, ahí están las relaciones derecho constitucional, constitucionalismo y constitución. El derecho constitucional finalmente es la racionalización en normas concretas dentro de una constitución de la ideología del constitucionalismo. Como estructura la Constitución, y esto lo va a hacer la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, la Constitución debe tener unos derechos y debe tener la regulación del principio de separación de poderes. Y esto va a determinar que podamos o no vivir en una cierta democracia. Cuando uno habla del derecho constitucional, del constitucionalismo, que fue la ideología que le sirvió de sustento para racionalizar en normas en la Constitución, pues esos dos principios tan caros a la democracia, pues por obvias razones uno plantea, y esto hablo de obvias razones, que aquí no caben los sentimientos. Pero sí, digamos que caben los sentimientos y las emociones, porque cuando surge la ideología del constitucionalismo como ideología liberal, detrás de esas razones que están en las normas y que están además establecidas en las constituciones de época,
particularmente de las constituciones burguesas, de las revoluciones liberales, pues lo que uno encuentra es que hay varios sentimientos que hacen parte de la razón del constitucionalismo y del derecho constitucional y de las constituciones. Y estos sentimientos son, en un primer momento, el miedo, ya desde la perspectiva del autoritarismo y del absolutismo creado por la teoría hobbesiana, había un miedo a perder la propiedad, a perder las ganancias apropiadas dentro del trabajo, a perder la vida de manera anticipada, y un miedo a perder una cierta concepción de honor o de idea. Ese mismo miedo va a servir a los burgueses para establecer la Constitución como un nuevo pacto social, como un contrato social. El constitucionalismo pues, es contractualista. Por obvias razones, ahí está y se evidencia el miedo. Uno lo puede leer en el Leviatán, la vida, según Hobbes, en estado de guerra es breve, salvaje y, si se quiere, es una vida frágil. Entonces hay que crear un gran estado, un gran monstruo para que ese estado de alguna manera determine una cierta domesticación de esas pasiones, la pasión de la guerra, pero extrañamente el miedo, que es una pasión, es el que va a determinar, racionalizándose la estructura del Estado, la legitimidad del propio Estado desde la perspectiva de la seguridad y una cierta concepción de obediencia en el sentido de aceptación del poder. Digamos, es el miedo el trasfondo de la estructura del Estado moderno, y es el miedo el que va también a acompañar a los liberales, burgueses, que van a cooptar el Estado de Derecho. Pero, además del el miedo a perder la vida tempranamente, el miedo a perder la propiedad, lo ganado en el trabajo. Miren que las constituciones relatan siempre: el Estado está institucionalizado y creado para defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Entonces, todas las constituciones van a establecer ese postulado. Obviamente, trasladado al concepto del constitucionalismo, ahí hay otro tipo de miedos. Es el miedo no solo a perder la vida, el miedo a perder la propiedad, el miedo a perder la honra, pero también hay un miedo a perder la posibilidad de acceder libremente al mercado, la economía. La libertad económica era muy importante para los que reivindicaban en su momento la estructura del Estado de Derecho liberal y de la democracia representativa que va a surgir con el constitucionalismo moderno, denominado Estado decimonónico. Obviamente, si uno mira el miedo que hay detrás hay otros miedos, digamos, y estos miedos tienen que ver con perder de alguna manera la estructura de una sociedad que va a separar lo público y lo privado, perder esa versión de la intimidad que quería el individuo, dejar que lo público se hiciera al margen, que no interviniera en esa esfera de lo privado. Pero hay más sentimientos además del miedo. Digamos, yo hablé del miedo porque parece que es el que emerge con mayor importancia dentro de la estructura del relato racional del constitucionalismo. Pero hay otros sentimientos. Está el sentimiento del ánimo de lucro, relatado por Adam Smith. El ánimo de lucro lo identifica él como simpatía. Él dice que es un sentimiento calmo. Yo no creo que sea tan calmo, pero igual estamos hablando de la época del siglo XVIII. La codicia, y también, digamos, en una estructura muy del utilitarismo, el egoísmo. Si ustedes miran el relato racional, solapa sentimientos. Y esos sentimientos tienen que ser dominados. Y son dominados por la razón. Y en ese sentido, si uno mira el relato racional del constitucionalismo, del derecho constitucional, que le sirve al constitucionalismo liberal,
y de las constituciones liberales de la época, no estoy hablando de las constituciones sociales, las actuales, las que han reivindicado el Estado constitucional, hay que entender que ahí hay un miedo también a perder la estructura patriarcal del Estado. Porque este Estado es un Estado basado en los intereses de varones blancos, alfabetas, propietarios. Y ahí no estábamos incluidas nosotras, no estaban incluidas, digamos, ciertos grupos al margen del sistema económico de producción, al margen del mercado. Recuerden que era el espacio privado más importante, específicamente para las reivindicaciones de libertad que ese grupo social llamado burguesía va a utilizar, insisto, razones y sentimientos para crear su propio Estado. El constitucionalismo entra en crisis. Hay una gran crisis de la razón. Evidentemente, la crisis de la razón lo explica la ciencia, la epistemología, la filosofía, pero el derecho se niega a que la razón entre en crisis. Y tienen una lógica, y es que debe ser institucional, debe mantener un cierto tipo de orden, y por eso no se habla ni de sentimientos ni de emociones en el derecho, mucho menos en el derecho constitucional y mucho menos en las constituciones. Pero hay algo que yo llamaría la atención, y es que va a emerger otro miedo que va a reivindicar un derecho llamado igualdad material, que es el que va a ser a lo largo del siglo XX, el que va a describir las grandes luchas por la Constitución, creadas por mujeres, grupos de trabajadores, grupos de tendencias sexuales diferentes, personas discapacitadas, niños, ancianos, en condiciones obviamente de vulnerabilidad. Y esta concepción de la igualdad material se acerca mucho a la idea del sentimiento. Yo siempre he dicho, la libertad como sentimiento no funciona tanto, es probable que sí, que no, y hay su debate, pero la libertad es muy racional, la igualdad hay que tener empatía para entenderla. Es decir, si yo quiero reconocer al otro, debo tener un sentimiento de empatía. Yo aquí acabaría un poco hablándoles de la relación del constitucionalismo y las emociones, para entrar a hablar de la relación entre derecho y literatura. En un principio, la relación del derecho y la literatura va a ser dada particularmente por el tema de la política y de la denuncia. Y me refiero a que la primera relación que se da el derecho con la literatura se da por un caso que pasó en Francia con un autor, Émile Zola, que es el caso llamado Dreyfus. El caso Dreyfus es un caso de xenofobia, de persecución, de antisemitismo, de persecución de un militar judío que estaba en el ejército francés y que fue condenado en la Isla del Diablo, que es una cosa terrible según la historia de Zola, excluido en una isla aparte por espionaje, por haber dado una cierta información a unos ciertos alemanes en la época previa, obviamente, a lo que va a ser las grandes guerras mundiales. En este sentido, siempre se ha dicho que la relación entre derecho y literatura tiene que ver con una denuncia frente a un sentimiento que es la aspiración de justicia. Cuando hay algo injusto, el derecho casi siempre viene después de muchas reflexiones previas, y en este caso la literatura hace reflexiones sobre lo que está pasando desde la perspectiva de la denuncia. De hecho, hay un texto muy recomendable de Émile Zola que se llama Yo acuso. El Yo acuso es una denuncia sobre la injusticia y la persecución a personas que son distintas, en este caso un judío que era Dreyfus. El caso termina particularmente, es un poco macabro porque matan al abogado de Dreyfus, al abogado de Zola. Zola se va a Inglaterra y muere extrañamente un año después porque lo condenan por calumnia, y evidentemente toda esta denuncia que va a hacer Zola pues va a quedar en un texto que es imperdible. Yo acuso de Émile Zola. También se ha dicho la relación entre derecho y literatura. Desde los años 40 se ha planteado y se ha dicho que el abogado
debe leer literatura, porque el abogado vive de las palabras. Y cuando más se lee literatura, pues mejor se maneja el lenguaje. Y probablemente pues se redacta mejor, digamos, es una decisión importante de formación del abogado, que él lea novelas, lea poesía. Algunos dicen, y esto aparece en un libro que se llama El alma de la toga, de Ángel Osorio, que también es imperdible, que habla de la relación entre derecho y literatura, y dice, pues la literatura es la gimnástica del sentimiento y del lenguaje. La falta de lectura puede provocar que las personas no tengan imaginación. La literatura excita la imaginación. La literatura amplía el horizonte ideal, renueva la flexibilidad del lenguaje y acaba por dejar al abogado como un ser erudito que es capaz de comunicarse, porque si el abogado no lee literatura, él terminará, y así lo dice Ángel Osorio, muerto en sus partes más nobles, y lo va a reducir a una ley de enjuiciamiento con una figura humana que finalmente no es la real, termina con un título académico sin ser un ser humano. Pues, ahí tiene. Sin embargo, cuando uno mira la relación entre literatura y derecho, la idea de la denuncia política, la versión de Solá, el tema del divertimento, la, digamos, gimnasia verbal que se puede hacer mientras uno más lee, pues más vocabulario tiene, digamos, los médicos utilizan el bisturí, los abogados vivimos de la palabra, entonces tal un abogado que hable mal, pues obviamente no puede hablar por otro. Recuerdo mucho la expresión de Tolstoy en una carta a su hermana que dice, nosotros los intelectuales tenemos que hablar por los que no tienen voz y oficiamos como abogados, hablar porque no tiene cómo ser escuchado. Y eso finalmente pues hablaría como de las dos relaciones que hay con el derecho y la literatura. Sin embargo, el texto que hay que leer y que no se puede perder es un texto de François Hauss, que es un artículo que habla de la relación entre derecho y literatura. Y él plantea tres tipos de derecho, de relación entre derecho y literatura. El primero, el derecho de la literatura. El derecho de la literatura, pues, es el derecho que regula lo que supuestamente son los derechos de autor, el tema de la censura, la libertad de expresión, digamos, todo lo que tiene que ver con las restricciones a las publicaciones, digamos, también cómo se regulan los temas de la difusión del conocimiento, dado por libros y por textos. Digamos, en ese sentido, solo los abogados leemos normas. Este no es el sentido que vamos a trabajar. Digamos, el de dos. No vamos a hablar de eso. El derecho como literatura incluye a los abogados como expertos redactando. Se mira mucho la figura de cómo se redactan las leyes, qué tipo de estilo tenemos los abogados cuando hacemos demandas, cuando hacemos peticiones, y pues obviamente hay autores muy importantes. Por ejemplo, Ronald Dworkin habla de esta versión en la justicia para erizos, de cómo la forma de interpretar el derecho se parece mucho a la hermenéutica literaria, porque entonces uno puede mirar, por ejemplo, cuando se está haciendo un drama de una demanda, o cuando se está tratando de solucionar una catástrofe con una decisión administrativa. Bueno, y también está Owen Fish. A mí esta versión no me acerca, obviamente, a alimentos, simplemente hace un análisis de cómo escribimos los abogados y qué tipo de estilo tenemos. Pero lo que nos preocupa, digamos, es el derecho en la literatura. Y ahí es donde nos vamos a enfocar, que sería el tercer enfoque. ¿Cómo aparece el derecho en la literatura? El derecho en la literatura aparece en los relatos de las obras literarias, donde hay una denuncia de parte de todos los que son los protagonistas de las novelas, de las comedias, de los dramas, y hay una denuncia en torno a lo que es la justicia.
y generalmente se plantea una descripción de las condiciones de injusticia, lo que determina que las personas se sensibilicen, digamos. Y aquí estoy hablando del derecho en la literatura. Este recurso a la literatura y al análisis de lo que en las obras literarias hacen los autores sobre lo que es el derecho y la justicia, acerca a los individuos al otro y a la condición de fragilidad o de vulnerabilidad. Y en esto yo le recomendaría un texto de Richard Rorty, Contingencia, Ironía, Contingencia y Solidaridad, en el que Rorty toma varios libros, 1984, Lolita de Nabokov, 1984, y estoy, en este momento me está olvidando el autor, ahora lo recuerdo, pero lo que quiero decirles es, Rorty dice, el cine, la literatura y la televisión son instrumentos muy poderosos para hacer comprender las realidades del otro. El derecho no, el derecho se ocupa más de lo formal, desde lo racional, de lo que me toca muchas veces a mí, de mis deberes, de mis obligaciones, pero la literatura lo que hace es hacer una especie de discurso acerca de lo que moralmente es bueno, lo que no debe ser cruel. Digamos, lo que hay que hacer es negar las crueldades, evitar que el derecho sea cruel, y entonces, claro, si usted lee libros, novelas, si usted lee, si usted ve películas, si usted accede a series de televisión, usted se increpa sobre la realidad del otro y esa sensibilidad lo puede a usted hacer comprometer con una relación de mayor empatía con los demás, de mayor respeto. Uno no respeta por las formas jurídicas, y en esto ya voy a meterme en el caso colombiano. La Constitución colombiana dice en el artículo 22, la paz es un derecho y una obligación, y seguimos en guerra. Entonces, Rorty, y volviendo al tema rortiano, Rorty dice, es muy importante que las personas, si quieren ser tolerantes, si quieren respetar los derechos fundamentales, dejen las teorías abstractas y fundacionales de los derechos, que son absolutamente conceptuales, metafísicas, y hacer un discurso más cercano, más contingente, más dentro de las realidades del otro, que lo puede descubrir no solo en el derecho, sino también en la literatura. No quisiera que ustedes plantearan la idea de que literatura y derecho se divorcian. No, resulta que el derecho y la literatura tienen muchas relaciones, ya se las mencioné con Dios, pero la literatura puede oficiar como un canal de sensibilización, de reconocimiento de la existencia de otro que no conocemos, y que el derecho formalmente no nos lo permite de manera directa, más bien indirecta. Esto se podría hablar más adelante. El desarrollo del ejercicio que pienso hacer es justamente el derecho en la literatura. Y lo que pienso hacer, y ya entraría a trabajar lo que es el derecho constitucional colombiano, la figura de Isola Iguarán y cómo se identifica en la novela de 100 años de soledad nuestra historia constitucional de 200 años. Una historia de 200 años en la que hemos dejado sola a la Constitución, creyendo siempre que las constituciones no solo logran milagros. La Constitución es por el solo hecho de regular derechos, ya hay derecho en Colombia. Por el solo hecho de regular división de poderes, pues ya hay democracia. No, además de eso, y advierto, no declaro que la razón sea algo banal, no la estoy banalizando. Creo que la razón es muy importante, pero la razón sola no ayuda a crear propuestas de compromiso político en el caso de nuestra sociedad colombiana. Y en ese sentido, yo plantearía que la historia constitucional se parece mucho a 100 años de soledad
a pesar de que Gabo lo que hizo en su momento fue denunciar todas las negaciones de violencia desde la supervivencia de la estirpe de los Buendía sucedía en Colombia. Obviamente esta es una interpretación que yo lo hago en un ejercicio muy parecido a lo que hacen los exégetas. Miren que se puede utilizar. Yo voy a plantearles a ustedes el siguiente ejercicio. Voy a hablar de 4 etapas del constitucionalismo colombiano y las voy a identificar con las 4 etapas de Úrsula. Úrsula madre, Úrsula abuela, Úrsula bisabuela y Úrsula tatarabuela. Y cada una de ellas coincide con la historia constitucional y con el derecho constitucional que hay detrás en el caso colombiano. 100 años de soledad, como relato, coincide, insisto, con la vida de Úrsula. Lo que voy a hacer es hablar de cada etapa del constitucionalismo y la etapa de Úrsula. Voy a leer algunos de los apartes de la novela y les voy a dar la interpretación histórica a manera de comentario. Lo primero que haré es determinar el texto de la novela y luego el comentario histórico que viene atrás. En Colombia hay 4 etapas del constitucionalismo y parece que está emergiendo una quinta, que no sabemos si finalmente va a emerger o no. La primera etapa va de 1819, es una etapa en la que coincidimos ustedes y nosotros con la independencia que va a ser un proyecto liderado por Bolívar, que lo tenemos como nuestro héroe común de la libertad, va desde 1819 a 1886. ¿Qué sucede en esta primera etapa? En esta primera etapa se habla, desde el inicio del Estado, de lo que es la implantación del Estado en Colombia. Digamos, se crean las primeras constituciones, se crea finalmente la versión de lo que es una constitución, las condiciones de derechos, las separaciones de poderes. Digamos, el origen. Esa primera parte es Úrsula Madre. La segunda parte es la regeneración. La regeneración en Colombia es una etapa que va de 1886 más o menos hasta 1936, algunos la alargan hasta 1940, que es una constitución que se conoce históricamente como una constitución centenaria. Va a ser la constitución de 1886 la que va a surgir con el siglo XX y se va a mantener hasta, digamos, 1948, que es una etapa donde se implanta con esta misma constitución la tercera etapa, que es una etapa muy compleja, que es la llamada el constitucionalismo perverso o el denominado constitucionalismo de los estados de excepción. Y la cuarta etapa es una etapa que vamos a observar en la lectura de la novela, es la etapa que coincide, digamos, la etapa de la regeneración coincide con Úrsula abuela. La etapa del estado de excepción es Úrsula bisabuela. Y la etapa de lo que llamaríamos el constitucionalismo de la paz, de la reinvención, del nuevo comienzo, que parece cíclico, es la Constitución de 1991, que es la Constitución que nos rige. Y sería Úrsula tatarabuela, cuando ya Úrsula está muriendo en la novela, y la novela termina, digamos que es parte pues, de la referencia. Estos tiempos tienen que ver con las mujeres. Para García Márquez, y ya voy a entrar a mirar uno por uno, él dice: creo que las mujeres muchas veces sostienen el mundo
en vilo para evitar que se desbarate, mientras que los hombres tratan de empujar la historia. A veces me pregunto cuál de estas cosas es la menos sensata. Y en ese sentido, pues parafraseando a García Márquez, creo que la Constitución en nuestra historia, como Úrsula en la novela, ha intentado sostener nuestro mundo en vilo para evitar que los hombres y la guerra demencial que hemos vivido por 200 años nos termine aniquilando. En todo caso, los actores de esta trama son la Constitución, como Úrsula, la sociedad colombiana, como la estirpe de los Buendía. Y en ese orden de idea voy a empezar con la primera etapa, la lectura de la novela y la interpretación que se hace de la etapa de la implementación de las constituciones, la creación del Estado, la institucionalización del Estado colombiano durante el siglo XIX. Úrsula Madre, la soledad de la fundación, coincide con las constituciones del siglo XIX. Úrsula llega a Macondo, luego de romper el cinturón de castidad y de tener su primer hijo en el éxodo, a José Arcadio. Romper el cinturón de castidad es romper con España, es una figura bastante interesante. Al romper esa estructura de sumisión, dejar que sus deseos, que pueda procrear, pues ser ella misma madre, el origen de todo, pues obviamente ella va a crear Macondo, obliga a José Arcadio a quedarse en Macondo. En un momento José Arcadio quiere trasladarlo y ella dice en una parte de la novela de manera hermosa: si es necesario que yo me muera para que se queden aquí, yo me muero, que es una expresión muy del siglo XIX con las constituciones. Si es necesario para mantener el Estado y la República y hay que acabar con una constitución, fenecerla, casi que matarla, pues me muero. Es una cosa que se visualizaba desde el primer momento. Claro, José Arcadio hace cosas terribles, vende los chivos de propiedad de Úrsula, compra imanes, luego compra una lupa, le arrebata las piezas de dinero que tenía para comprarle esa lupa a Melquiades, que finalmente casi termina quemándolo. En esa época Úrsula cuidaba de la huerta con los niños mientras José Arcadio miraba a los astros. Úrsula mantenía, digamos, el orden, evitaba, por supuesto, que entraran los gitanos, que es dentro de la primera parte de la novela es bastante interesante, como parte de esa historia de somos nosotros, queremos crear una soberanía, no queremos dejar entrar a nadie. Vamos, Úrsula maneja bastante bien ese lenguaje de fundar, crear la casa de la estirpe, institucionalizar la casa, quedarse ahí. Ella ayuda a expandir Macondo, hacía gallitos y pececitos de azúcar para tratar de sobrevivir. Digamos, era bastante creativa. Y en este sentido creo que aparece una etapa colombiana bastante complicada, porque entonces la Constitución se mantuvo. Digamos, la idea de que había una Constitución siempre era muy importante, a pesar de que tuvimos 7 constituciones. Tuvimos una constitución en 1821, tuvimos una constitución en 1830, la de la Gran Colombia, una en 1832, una en 1843, una en 1853, una en 1863 y una en 1886. Y el discurso de esa época era mantener la Constitución a pesar de las luchas internas que teníamos. Hernando Valencia Villa, para esta época constitucional y la historia de la Constitución en Colombia, hablaba de que la Constitución era una carta de batalla. ¿Por qué era una carta de batalla? Porque una vez se creaba la Constitución, ella determinaba la exclusión de la oposición política. Se excluía casi siempre al partido político que había perdido o una guerra civil o unas elecciones. Se hacía una constitución para el gobierno de ese partido político ganador, lo que generaba
una nueva guerra que al final tenía como interés tomar como botín o trofeo de esa batalla campal la Constitución, y a la Constitución volvía y se establecía como el origen de todo, el orden de todo, y se iba a mantener como parte de esa creación del nuevo Estado. La Constitución quedó a cargo de una estirpe de locos, obviamente, que miraban las estrellas. Mientras la sociedad se fracturaba, Colombia intentaba sobrevivir a la violencia. Desde ese día la Constitución apareció como la responsable de lo que nos ha pasado, y ella asume como Úrsula Iguarán el ser nuestro origen, el origen de todas nuestras disputas y nuestros conflictos. Y acá aparece una paradoja muy bella. Creemos que la Constitución soluciona los conflictos, pero ella era una carta de batalla que creaba conflictos. Y en ese sentido, pues todo quedaba en manos de la Constitución, como todo quedó en manos de Úrsula. La crianza de los niños, la economía del hogar vendiendo pescaditos y gallitos de azúcar. Y obviamente en ese sentido dejamos a la Constitución durante el siglo XIX sola, sin compromisos de democracia y con la idea de que sobrevivir era luchar por estar casi siempre al margen de un conflicto, de una guerra, o si hacíamos parte de un conflicto de la guerra, tratar de someter al otro, evitar que el otro nos gane con las normas constitucionales. Y esto fue probablemente parte de nuestra primera etapa constitucional. Pasemos a la segunda etapa. Úrsula vuela. Digamos, esta etapa es la etapa que se llama la regeneración, que yo más o menos describí al inicio. La regeneración nace en Colombia después de todas las guerras civiles que enfrentaron centralistas y federalistas. Los centralistas conservadores, los federalistas liberales, algunos los llamaban masones, liberales, si se quiere, radicales. Desde esta perspectiva, los federalistas siempre querían la separación entre el Estado y la Iglesia, querían más libertades, querían derechos políticos más amplios, y la guerra entre federalistas y centralistas va a terminar con la ganancia de los centralistas, que son los que van a poner la ideología de la regeneración en la Constitución de 1886, que nos mantuvo, entre comillas, como una democracia formal. Solo tuvimos 2 dictadores durante el siglo XIX, durante el siglo XX, hasta 1991. Esa idea de la regeneración era un centralismo excesivo, establecer la relación directa entre el Estado y la Iglesia. En esto la educación pública era religiosa, el Estado era un Estado secular, confesional, que decía que la religión católica era la religión del pueblo colombiano, y que la ciudadanía solo la podían tener, ojo con esto, hombres blancos, propietarios, que hablaran castellano. Estamos hablando de algo que ni siquiera es español, castellano. Y esto tiene que ver con la versión de la regeneración de un, si se quiere, estadista de época llamado Caro y Cuervo, más conocido por lo bien que redactaba que por lo humano y, si se quiere, cercano a las realidades de un país que evidentemente era un país plural, que tenía indígenas, que tenía negros, que tenía mestizos como todos nosotros, y evidentemente se negó. La Constitución va a negar la oposición, la Constitución va a crear el orden y la Constitución va a ser finalmente el espacio que va a reivindicar la libertad y el orden bajo la figura de un centralismo que negaba las disidencias, que negaba las confrontaciones, y desde ahí Colombia no ha tenido cultura de la oposición.
y aquel que se opone se ve como subversivo, se ve como un personaje bastante, y entonces hay que ya mandarlo al orden, es decir, hay que, el orden. De hecho, si ustedes miran, nuestro escudo es un escudo bastante particular, es un escudo que tiene al Canal de Panamá, y Panamá ya no es de Colombia, por ejemplo, el gorro frigio, que es muy típico de las revoluciones burguesas, pero además lo más sorprendente es que dice a un lado, las letras del escudo, dice libertad y orden. Entonces, la regeneración va a tomar la idea de orden que va a tomar Úrsula Abuela. Úrsula Abuela se da cuenta que su hijo José Arcadio se va a la guerra. Él va a crear 32 guerras civiles en la historia de 100 años de soledad. Y la novela dice cosas en las que evidentemente uno ve que el orden lo pone Úrsula, como el orden, entre comillas, lo pondría nuestra Constitución. Y ahí hay un problema, se niega la democracia, se niega los derechos, se niega la separación de poderes para poner un orden. Y el orden, todo obviamente en cabeza del poder ejecutivo. En este caso parecería que la Constitución se identifica con Úrsula y le vamos a dar todo el poder a esta mujer que va a crear el orden en esta casa de locos y en esta sociedad de locos que es Macondo. Y la novela es sorprendente. Miren lo que dice: en aquella casa extravagante, Úrsula pugnaba por preservar el sentido común, habiendo ensanchado el negocio de animalitos de caramelo con un horno que producía toda la noche canastos y canastas de pan, una prodigiosa cantidad de pudines, merengues, bizcochuelos que se espumaban en pocas horas por los vericuetos de la ciénaga. Cuando aparece Rebeca, Úrsula teme que traiga de Riohacha la peste del insomnio. El enfermo de esta se acostumbra al estado de vigilia. Se borra en la memoria los recuerdos de su infancia y ella tenía miedo de que se les pegara. Esto, obviamente, Úrsula va a separar a Rebeca de los demás niños y va a preparar probablemente todos los brebajes necesarios para quitar la peste del insomnio, pero todos tienen la peste del insomnio. Eso es muy colombiano. Para esa época se nos olvidaba que había una confrontación social y utilizábamos la Constitución para mantener la idea de la negación. En ese estado de alucinada lucidez, no solo veía imágenes de sus sueños, sino que veía imágenes soñadas por otros. Ella no se perdonó que todo el pueblo se contagiara al chupar los animalitos de dulce, gallitos verdes del insomnio, pececitos rosados del insomnio, caballitos amarillos del insomnio. Y así continuaron viviendo una realidad escurridiza, así dice García Márquez. Y así parecía que la Constitución nos hacía sentir que teníamos una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, como si las constituciones y sus palabras capturaran la realidad, pero que había de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita. Eso dice la novela. Una vez se marcha Aureliano a la guerra y deja Macondo en manos de Arcadio, el hijo de José Arcadio. Ella se enfrenta a su nieto, que había armado a sus antiguos alumnos, emitido bandos, había implementado la ley marcial, había recluido al padre Nicanor, había fusilado al trompetista de la banda del pueblo por irrespeto, y cuando había sacado a Apolinar Moscote, el papá de Remedios, la Bella, de Remedios, perdón, que era además muy cercano a Aureliano, Úrsula irrumpe en el cuartel, después de haber atravesado el pueblo, clamando la vergüenza y blandiendo la rabia, un rebenque alquitranado, y azota a su nieto y le dice: mátame también, hijo de mala madre, así no tendré ojos para llorar la vergüenza de haber criado a un fenómeno. A partir de entonces ella tomó el mando del pueblo, restableció la misa dominical, suspendió el uso de los brazaletes rojos, descalificó los bandos atrabiliarios de su nieto, pero a despecho de su fortaleza, siguió llorando la desdicha de su destino. Se sintió tan sola que buscó la inútil compañía del marido que estaba olvidado en un castaño. La Constitución de la Regeneración se impone como una necesidad de orden. Se denomina autoridad en medio de la locura y de la confrontación. A finales del siglo XIX, la Constitución va a permitir, y uno diría, la Constitución, no,
la estirpe. La Constitución es Úrsula, que trata de mantener un cierto orden. La estirpe es una estirpe de locos. Tuvimos una guerra llamada la Guerra de los 1000 días, en la que vamos a trasladarnos del siglo XIX al siglo XX. Duró 3 años. Y en este sentido, pues obviamente la Constitución terminó creando la exclusión nuevamente del vencido, le dio la prioridad a la institución, va a evitar la contradicción y va a crear una nueva espiral de violencia, propiciando la catástrofe que quería evitar Úrsula, que naciera un niño con rabo de cerdo, y era la aniquilación de nosotros. Al igual que Úrsula, la Constitución solo creó momentáneamente un orden que luego desapareció para enfrentar otra guerra. Digamos, esta es la explicación de las 2 primeras etapas, en el entendido de lo que estaba pasando con la Constitución, su interpretación, los actores políticos, pero también el relato de la novela. Vamos a la tercera etapa, la bisabuela, la reconstrucción, la reiteración, la negación y el reformismo constitucional. Digamos, cuando se desata toda esta versión de la regeneración, Colombia va a vivir una utilización de la Constitución para sofocar reivindicaciones sociales. Así las cosas, y eso se ve también en la novela, la Constitución va a evitar las reivindicaciones del movimiento obrero. Parte de esto se ve hacia los años 20 con la masacre de las bananeras, una masacre famosa que relata Gabo bajo la figura del tren que lleva a los muertos. Esta época es una época donde aparece la idea de que como estamos en una guerra que se mantiene y se sostiene, a pesar de algunos momentos breves de alguna estabilidad hacia los años 30, hacia los años 40 las reivindicaciones de la sociedad, del movimiento obrero, de las mujeres, de los campesinos, va a crear nuevamente una actitud de utilizar la Constitución para reformarla y para conjurar desde los estados de excepción, y estoy hablando del estado de conmoción interior, a las personas que iban en contra del orden público. Y va a aparecer algo que Mauricio García denomina el constitucionalismo perverso, y se identifica mucho con la versión de la bisabuela, y es utilizar los estados de excepción para negar la vigencia de la Constitución, darle poderes omnímodos al Ejecutivo y negar los derechos básicos de libertad. En ese sentido, ese constitucionalismo va a determinar nosotros entre la muerte de un líder llamado Gaitán, denominado la muerte de él, el Bogotazo, muere hacia finales de los años 40, el 48, y desde ahí Colombia hasta 1991 solo va a vivir 12 años de normalidad constitucional. Los demás los va a tener bajo estado de excepción. En este sentido, la novela, cuando habla de Úrsula bisabuela, entiende que hay que sobrevivir, que hay que tratar de utilizar mecanismos para crear algún tipo de fortaleza. Sin embargo, para esa época, Úrsula se estaba quedando ciega. Y esto tiene que ver mucho literariamente con la visión de cómo en esa etapa del constitucionalismo perverso, las constituciones dejan de dar la luz, digamos, la que creemos que es bondadosa en la medida de reconoce libertades, establece separación de poderes para evitar que el poder se extralimite, y entra en un momento de oscuridad, pero a pesar de la oscuridad trata de volverse a inventar, darse contenido, seguir subsistiendo. Y entonces, claro, la novela cuenta esta etapa de Úrsula bisabuela bajo la figura de una vez fusilan a Arcadio, su nieto, al que había ya golpeado, se lleva a la casa a su mujer, a Santa Sofía,
de la Piedad con sus bisnietos Remedios la Bella y los gemelos Aureliano y José Arcadio II. Y ella trata de entender que su hijo Aureliano no hay manera de sacarlo de la muerte. Ya su nieto había muerto, digamos, lo habían fusilado, y ve que su hijo, y estamos hablando de la estirpe, la sociedad que soporta, Colombia en este caso es una sociedad de muerte, de violencia, que olvida hasta a sus mejores amigos. Hay una parte de la novela en la que Aureliano quiere matar a Girinaldo Márquez, que era su mejor amigo, por ir en contra de las órdenes que le había dado. Y ella, con una vitalidad que parecía imposible a sus años, rejuveneció, y hay una parte de la novela en la que relata lo que Úrsula se dice. Ahora van a ver quién soy, dijo. Supo que su hijo vivía y esto la volvió a renacer. No habrá casa mejor ni más abierta al mundo que esta casa de locos. La hizo lavar, pintar, cambio de muebles, restauró el jardín, sembró flores nuevas, abrió puertas, ventanas, para que entraran a los dormitorios la claridad del sol. Vamos, ella estableció que había que mantener en la muerte una cierta concepción de más que orden, de supervivencia, y la única manera, porque vivíamos en estado de excepción, era establecer una cierta concepción excepcional de la vida de su casa, que había sido ya una vida signada por la muerte. Sin embargo, pues la vida a ella le va a pesar. Y hay un momento bien interesante, antes de la cuarta etapa, que es la de la Constitución del 91, que se identifica mucho con las reflexiones que hicimos en Colombia cuando veíamos que teníamos una Constitución, no la cumplíamos, la utilizábamos para excluir al opositor, manteníamos la figura del Poder Ejecutivo permitiendo que él utilizara las funciones constitucionales del estado de excepción para negar no solo derechos, sino para evitar vivir en democracia. Y en este orden de ideas hay un gran cansancio en la sociedad colombiana con la Constitución del 86, que tiene que ver mucho con la figura de Úrsula, que se reinventa y trata de reinventarse. Y hay un momento en que la novela va a decir algo que creo que toda la sociedad colombiana siente antes de la Constitución del 91. Dice, Úrsula sintió y pensó si no era preferible acostarse de una vez en la sepultura y que le echaran tierra encima. Y le preguntaba a Dios sin miedo si de verdad creía que la gente estaba hecha de fierro para soportar tantas penas y mortificaciones. Y preguntando, iba atizando su propia ofuscación, y sentía unos irreprimibles deseos de soltarse, a despotricar como un forastero, y de permitirse por fin un instante de rebeldía, el instante tantas veces anhelado y tantas veces aplazado, de meterse la resignación por el fundamento. La idea del fundamento, meterse la resignación por el fundamento, nosotros fundamento identificamos, perdón la expresión, culo, ¿no? Tantas veces aplazado de meterse la resignación por el fundamento y cagarse de una vez en todo, y sacarse del corazón los infinitos montones de malas palabras que había tenido que atragantarse en todo un siglo de conformidad. Reformar y negar lo que nos pasaba, echándole la responsabilidad a la Constitución, fue la cultura constitucional de nuestro siglo XX. Durante el siglo XX, si tuvimos siete constituciones durante el siglo XIX, en el siglo XX tuvimos una constitución con 10 reformas importantes y otras 30 menores. Esto alentó la falta de compromiso de la sociedad con la Constitución, con sus valores democráticos, como la falta de compromiso de los Buendía con sostener la casa, Macondo, y dejar a Úrsula sola, tragándose todas esas palabras. La Constitución se mantuvo bajo los estados de excepción, sin aplicarse, pero se mantenía formalmente vigente y nos hacía creer que teníamos un régimen democrático sin tenerlo.
La Constitución mantenía, no sé si ustedes han escuchado esta canción de Carlos Vives, mantenía esta tierra del olvido. La Constitución mantuvo y conjuró la crisis, es decir, intentó conjurarla, pero la crisis se mantenía. La crisis de todo tipo, la normalidad se reiteraba, esa normalidad se reiteraba y parecía volverse normalidad. Y de manera cíclica se mantenía casi que bajo la misma versión. Constitución, guerra, poderes exorbitantes para el presidente, limitación de las libertades, pero vamos a sobrevivir en esta tierra del olvido. Úrsula, cansada, enceguecida, hace todo tipo de artimañas para que no se le note. Entonces ella en la novela, ustedes pueden ver, ella cuenta pasos, pone señales de dónde pueden estar y acercarse los objetos, las puertas, las mesas. Sin embargo, Úrsula ya empieza a desaparecer. Y se convierte en lo que finalmente se convirtió en la Constitución del 86, para dar un cierto paso a lo que sería la Constitución del 91. Y entonces estamos en la cuarta etapa, la tatarabuela. El origen, la muerte de la Constitución del 86, la muerte de Úrsula, y la nueva vida que la Constitución del 91 quería proyectar. Y en la novela hay una etapa muy dura de fragilidad, de reconocimiento de debilidad, de la idea de ya no puedo más con no solo con estos locos, un poco como cuando la Constitución del 86 dicen ya no puedo más con esta mano de locos, de seres violentos que pues, viven algo así como peor que en el estado de excepción. Y la Constitución del 86, que había estado como una especie de anaquel, todo el mundo ponía la Constitución pero no la aplicaba. Vamos, todos teníamos la Constitución, pero leíamos más el Código Civil que la Constitución. Es otro análisis. Y esto se identifica finalmente con este espacio de transición constitucional. La muerte de Úrsula, ¿y qué va a pasar? Va a llegar una nueva vida. Muere Úrsula, pero claro, está Amaranta Úrsula, su bisnieta, que parece que va a traer la vida al amor con Aureliano Babilonia. Entonces parece que viene el fruto del amor. Viene un nuevo niño. Y no les importa que la casa se les caiga. Ya la idea es aspirar a la utopía del amor y la novela en eso es muy bonita, en ese final. El final de esta etapa, y es el final de esta explicación para que empecemos a conversar, ¿sí? Ella hilvanaba una cháchara colorida, comentando asuntos de lugares apartados y tiempos sin coincidencias. De modo que cuando Amaranta Úrsula regresaba de la escuela y Aureliano se cansaba de la enciclopedia, la encontraban sentada en la cama, hablando sola y perdida en el laberinto de muertos. Un domingo de Ramos, entraron en el dormitorio mientras Fernanda iba a misa y cargaron a Úrsula por la nuca y los tobillos. Pobre tatarabuelita, dijo Amaranta Úrsula. Se murió de vieja, es como lo que le dijimos a la Constitución del 86. Úrsula se sobresaltó y dijo, estoy viva. Ya ves, dijo Amaranta Úrsula, reprimiendo la risa, ni siquiera respira. Estoy hablando, gritó Úrsula. Ni siquiera habla, dijo Aureliano, y se murió como un grillito. Entonces Úrsula se rió ante la evidencia. Dios mío, clamó en voz baja, de modo que esto es la muerte. Inició una oración interminable, atropellada, profunda, que se prolongó por más de 2 días y que el martes había degenerado en un revoltijo de súplicas a Dios y de consejos prácticos para que las hormigas no tumbaran la casa, para que nunca dejaran de apagar la lámpara frente al daguerrotipo de remedios y para que cuidaran de que ningún buen día fuera a casarse con alguien de su misma sangre, porque nacían los hijos con cola de puerco, que es lo que planteó la Constitución 91. Me voy de aquí, pero ojo, les dejo un legado, no deben seguir con esta guerra, no vuelvan a ser infames, no podemos ser monstruosos.
La Constitución entonces del 91 emerge de la violencia, va a promover la paz, quiere acabar con el conflicto. La utopía constitucional posibilitó algunos cambios, reconocimientos de derechos, una jurisdicción constitucional, límites al poder ejecutivo, pero otra vez comenzamos a desconocer la barbarie del conflicto y empezamos a enfrentar a la Constitución como útil, como herramienta útil para negar el conflicto armado. Y esto pasó hasta el 2016, cuando suscribimos los acuerdos de paz, pero la sociedad, la mitad de la sociedad, no aprobó esos acuerdos. En momentos en que asistimos a la posible reconciliación y a la construcción de la paz, siento miedo de que se repita el ciclo que pasó con 100 años de soledad. Y es ese ciclo que termina, y con esto termino en concreto esta charla, con el final de la novela, porque parecería que la Constitución del 91 va a caer en ese mismo juego de miedo, en el mismo juego de utilizarla para enfrentar a la oposición, excluir a la oposición, no aceptar a la oposición en una sociedad fracturada por el conflicto. Entonces, el miedo es, vamos otra vez a tener otro ciclo de violencia, que era el miedo de Úrsula. Si nos casamos entre nosotros mismos, vamos a tener un monstruo. Si nos casamos entre nosotros mismos, no. Si seguimos la guerra entre nosotros mismos. Entonces, la novela termina así. Sin embargo, antes de llegar al verso final, Aureliano Babilonia había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos, o los espejismos, sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos de Melquiades, y que todo lo escrito en ello era irrepetible, desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tendrían una segunda oportunidad sobre la tierra. Yo hice un preludio para un artículo que se llama Un ironista en Macondo, que le pide perdón a la Constitución. Un poco lo que tendría que pedirle la estirpe de los Buendía, perdón a Úrsula. Dice, perdón Constitución, para ti, esperanza y expectativa de acabar con la infamia, que te albergaste en la razón y que te hemos interpretado en el arte de mentir, pues te hemos querido para mantener la violencia y el egoísmo dañino. Te traigo mi corazón y mis sentimientos para pedirte perdón por dejarte sola, en compañía del relato de la quietud y de la perseverancia en el orden. Quiero reconciliarme contigo por las constantes afrentas y reproches a tu ineficacia, a tu falta de consideración con el pueblo que es tu origen. Quiero para ello evocar los pretextos de aquellos que te utilizaron para callarte con sus discursos institucionales y formales y que con tus razones propiciaron y propician exclusión y olvido, mientras esperábamos de ti constitución, liberación y justicia. Querida Constitución, si con esto logro hacer sentir la cíclica ironía que tus razones nos han posibilitado para sobrevivir, que han aligerado nuestros días y años, sentiré que te he liberado de la carga de ser tú la única culpable de esta infamia de la guerra. Te hemos dejado sola, Constitución, con tus razones, que le han permitido a nuestra cobardía darle argumentos de olvido a nuestro corazón de lo que nos ha pasado y de lo que nos está pasando. Te hemos interpretado para racionalmente mantenernos en la inconsciencia, en el odio y en el medio egoísta. Te has convertido en el libreto cíclico de nuestro arte de negar nuestra propia realidad y la realidad de los otros. Arte dañino y confuso de sobrevivir a la infamia. Si con la misma imaginación te utilizáramos para romper los ciclos de violencia y sentir el absurdo en el que te hemos implicado, a lo mejor este arte imaginativo, que no va a ningún lado,
nos hará sentir que somos todos iguales ante el dolor. Y este es un dolor que nos hace iguales, porque todos hemos estado en medio de esta guerra ante la pérdida y el dolor de la separación. No más imposturas, Constitución. Tú no eres más que una razón en medio del miedo. El arte de mentir se nos convirtió en la forma de vivir. Es el hoy que nos pide que nos reconozcamos como hermanos de la misma situación, la de haberte negado frágil, delicuescente, llena de contradicciones. Y si esta mentira es verdad, por lo menos que ella nos permita reconocer la existencia del otro y de nosotros mismos en la reconstrucción de nuestras vidas en medio de esta guerra. Eso era todo. Muchas gracias, doctora María Cristina Gómez. Realmente una exposición espléndida, espléndida, espléndida. Quisiera dar la palabra a la doctora María Elena Atard-Bellido, docente especialista del área de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, temas de género y derechos de los pueblos indígenas, que estoy segura de que ella nos podrá brindar un muy buen contraste acerca de lo explicado anteriormente. Doctora. Muchas gracias. Primero, María Cristina. Realmente, como siempre, una exposición además que rompe los esquemas, que sale del corazón y que refleja no solo tu calidad profesional, sino además tu gran calidad humana. Muchas gracias por aceptar esta invitación y dirigirte a este público boliviano que también tiene nuestras raíces latinoamericanas, son las mismas. También llevamos el conflicto en toda nuestra historia del constitucionalismo, y esta lectura es sumamente enriquecedora. Agradecer también a Thais Abrego a través de la ONG Realidades por esta iniciativa, y también a la sociedad científica, a Jessica y a todo el equipo que trabaja en estas conferencias. Quiero señalar en primer lugar, antes de ya dar las conclusiones para empezar un ámbito, un espacio dialógico, que este es un ciclo de mujeres constitucionalistas. Vean qué importante. Lamentablemente, el constitucionalismo siempre ha sido narrado desde una visión, en el concepto siempre de sociedades patriarcales. Este ciclo de conferencias que vamos a tener, pues además que ha sido inaugurado con broche de oro por María Cristina, y vamos a tener precisamente la próxima semana a la doctora Liliana Estupiñán, también de Colombia, vamos a tener a la doctora Claudia Storini del Ecuador, y pues vamos a empezar a ver la narrativa constitucional desde los otros vértices. Esa es la ruptura. Por eso esta red de constitucionalistas mujeres que precisamente dan una visión, además que es una visión de reivindicación y emancipatoria. Quiero sintetizar lo narrado. Hemos quedado conmocionados además por esta otra lectura. Úrsula, además la narratividad desde la mujer, lo que decía María Cristina, ¿no? La mujer es la que lleva, la que en sus hombros va cargando precisamente toda la sociedad, y esa es una lectura muy importante porque nos hace ver también la importancia de la lectura de una constitución, no solo desde las reglas jurídicas, una lectura del constitucionalismo también desde los quiebres sociales, lo que también María Cristina decía, desde la visión de la otredad. Vean cómo hay una relación entre derecho, literatura, y vean cómo el constitucionalismo no se puede dar una lectura solamente desde las reglas de la Constitución. La literatura, estos 4 momentos de Úrsula, también pueden equipararse a la evolución del constitucionalismo boliviano, y precisamente esta última etapa y esta invitación
que es una invitación a la paz y una invitación precisamente para que resalten la voz de los históricamente oprimidos, las mujeres, los pueblos indígenas, y por eso este ciclo de conferencias precisamente van a abordar el constitucionalismo desde las voces, desde la vivencia de los históricamente oprimidos. Con todo esto, pues, María Cristina, de todo corazón, hemos quedado todos maravillados, como siempre, con tu exposición. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por compartir esta lectura del derecho desde la literatura. Con esto, pues, y me gustaría, Jessica, que podamos pasar a esta visión dialógica. Muchas gracias, María Cristina, y un gran abrazo en la distancia. Muchas gracias, doctora. Bueno, como saben, vamos a comenzar con la segunda parte, que va a ser justamente un proceso dialógico entre todos nosotros. Ustedes pueden escribir las preguntas y enviarlas a través del chat de la plataforma Zoom. Y yo voy a dar paso a la lectura. Doctora, ¿le parece si primero voy leyendo todas las preguntas y las contesto al final? Sí, sí. Genial. Entonces vamos a ir recibiendo todas las preguntas, por favor. Muy bien. Tenemos la primera pregunta, que es de la señorita Rosemary Laime Ceballos, que nos pregunta qué significaba el uso de los brazaletes rojos. Ah, sí. En la novela, los que llevan brazaletes rojos son los liberales y hacían parte de los que seguían a Aureliano Buendía, al coronel Aureliano. Cuando Macondo queda en manos de Arcadio, que él se nombra dictador, pero además se nombra dictador y comete pues, una cantidad de atropellos, lo primero que hace es obligar a todas las personas a llevar un brazalete rojo para decir que eran liberales. Pero además, en la novela hay una parte también muy simbólica y es la pintura de todas las casas de color rojo, porque el color rojo identificaba al Partido Liberal. Y en el caso histórico colombiano, el Partido Liberal va a perder la guerra de los 1000 días. El Partido Liberal va a perder la guerra que va a determinar la construcción de la regeneración, que es esa constitución que duró 100 años del siglo pasado. Y el Partido Liberal va a ser el excluido. Digamos, en su momento, esta primera parte de la historia colombiana, los liberales eran los perseguidos, y los conservadores, que eran los clericales, los del orden, los de la institucionalidad, pues eran los que desarrollaban el poder. En ese sentido, la novela lo que planteaba es una cosa que, independientemente de que se sea liberal o sea conservador en este país, aquel que piensa distinto casi siempre está marcado, digamos, y es el simbolismo del estigma, y eso es lo que significa el brazalete rojo en la lectura de la novela. Sí. No sé si continuamos con la pregunta que sigue. Si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, la podemos poner en el chat. Todos nos dicen, muy buena la exposición. Zoila nos dice, Claudia nos dice, buenas noches. ¿Qué papel tomó la Constitución colombiana en las protestas pacíficas del año pasado en el fallecimiento de un joven de 18 años por una bala de una fuerza policial en Bogotá? Muy buena pregunta. La Constitución, durante la época de las reivindicaciones, nosotros le llamamos el 21N, 21 de noviembre, posibilitó de alguna manera algo que no había sucedido nunca, y es que en el proceso de juzgamiento de la persona del ESMAD que atacó al estudiante, pues de alguna manera se hiciera no solo por la jurisdicción ordinaria,
Casi siempre cuando habían estos problemas de revuelta y orden público, la tendencia de la Constitución del 86 era que a los militares los juzgaran solo los militares, y en este sentido pues el debate se formó en Colombia y eso creo que fue bastante importante. Sin embargo, si uno mira los procesos del 21N y todo lo que sucedió con las reivindicaciones del momento, lo que va a suceder es que el pueblo colombiano, cansado de tantas expectativas creadas por la propia Constitución y de la negación de un gobierno que no ha querido cumplir con los pactos, particularmente con los acuerdos de paz, salimos a protestar al abrigo de esta Constitución. Lo que nos preocupa es que obviamente la circunstancia quedó congelada. El tema de las reivindicaciones de final de año están acallados por el tema de lo que nos sucede en este momento. Pero sí tengo que decir que la Constitución ha jugado un papel crucial en la medida en que ha permitido algún tipo de reivindicación. Obviamente el tipo de reivindicación tiene que ver con que es un gobierno de derecha que fue y va en contra del gobierno de Santos, que creó el acuerdo de paz, pues pedirle que cumpliera con lo pactado. Y obviamente mantiene la línea de que las personas en ejercicio de ese poder excesivo, policivo, en este caso el ESMAD, tuviera que ser juzgada, particularmente por un juez ordinario. Entonces, creo que en eso tuvo algún tipo de protagonismo. Sin embargo, hay algo que sí quisiera mencionar, a pesar de que no me han preguntado, y es que la Constitución en Colombia hizo una cosa muy extraña, y es que introdujo por vía de reforma los acuerdos de paz para tratar de blindarlos. Y es algo que generalmente no pasa en las transiciones. Primero, cuando hay una transición de guerra a paz, casi siempre las constituciones vienen después. Esta se mantuvo y lo que hizo fue tomar las normas de los acuerdos de paz y las pone como reformas constitucionales. De hecho, la Constitución colombiana tiene 40 reformas en 25 años. En principio tenía 30 y ahora pues, llegó a 40. Entonces ahí hay una utilización todavía que, insisto, me da mucho miedo que vuelva al ciclo ya, de la guerra. Y es una llamada de atención, y la lectura de 100 años de soledad desde estos ciclos es una llamada de atención a cuidado con estos ciclos de violencia. Y se ve, obviamente, las reivindicaciones de noviembre pasado como unas reivindicaciones dentro de la Constitución, pero también la Constitución ha tenido y ha sido instrumentalizada de alguna manera para permitirnos cumplir con algo que deberíamos cumplir de corazón, no porque la Constitución lo diga, son los acuerdos de paz. Tienes que quitar el silencio para eso. Perfecto. Disculpas. Bueno, doctora, muchas gracias. Vamos a pasar con la siguiente pregunta, que en este caso va a ser de Gabriel, que pertenece a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y nos indica lo siguiente. Es un poco larga la pregunta, pero la voy a leer despacio. Usted refirió que la CN, aún pese a la última reforma, sigue siendo de alguna forma deficiente, y dijo también que el Estado colombiano, después de 200 años, sigue en guerra. Teniendo en cuenta el caso de nuestra Constitución en Argentina, la última reforma del 94 habilitó la cláusula constitucional del artículo 75, por medio del cual se posibilita darle un rango constitucional a los tratados de derechos humanos. Por ello, de alguna forma, cerró etapas de la historia constitucional en nuestro país. Indica que no está al tanto si la Constitución colombiana cuenta con dicha cláusula. En caso de que no, ¿sería una alternativa o una salida para que Colombia abandone el círculo constitucional macondiano? Nosotros tenemos el artículo 93, que crea lo que
la Constitución del 91 es el denominado bloque de constitucionalidad. Si ingresas a la Constitución, el artículo 93 es un artículo que dice que se integran a la Constitución los tratados sobre derechos humanos, sobre derecho internacional humanitario, lo que ha dependido obviamente del proceso de paz. Tuvo que ver con la internacionalización del conflicto. Digamos que parte de la estrategia de la Constitución del 91 era reconocer que teníamos un conflicto internacionalmente, casi que decirlo y aceptar todas esas normas de derecho internacional y humanitario y de derechos humanos, para más o menos también dar cuenta de que teníamos que abrirnos. Éramos un país bastante encriptado, con normas constitucionales muy cerradas, y esto pues creo que nos identifica también con la reforma argentina. Tenemos esas normas de derechos. El tema es llevado por la Corte Constitucional también, la garantía de los derechos, y ha reconocido el bloque de constitucionalidad. Yo recomendaría la lectura de una sentencia de la Corte Constitucional que es bastante interesante, la SU 225 del 95, que incluye los acuerdos de Ginebra, perdón, C 225-95, es una sentencia de constitucionalidad. Sin embargo, teniendo las normas, abriendo el conflicto y permitiendo tener amigos para acabar el conflicto, la sociedad ha estado fraccionada por los que creen que el acuerdo de paz fue un acuerdo de un gobierno con nombre, y los acuerdos con las FARC eran acuerdos con personas que son terroristas. Y eso ha mantenido todavía a este país enfrentado, a pesar de esas cláusulas. También quiero plantear que Colombia, en el artículo 94, tiene una cláusula muy parecida a la que tiene la guatemalteca y la salvadoreña, que es una cláusula abierta de derechos, y es la denominada cláusula de derechos innominados. El artículo 94 dice que la consagración de derechos que hay en la Constitución colombiana no puede negarse la existencia de otros derechos que, a pesar de no estar escritos en la Constitución y en los tratados internacionales, son inherentes a la dignidad humana. Y esto se parece mucho a la 9ª enmienda de los Estados Unidos. Digamos que en el constitucionalismo, digamos, la guía de esa cláusula de derechos innominados, pues ha estado ahí. Hay probablemente una salida, ahí también. Yo la he planteado desde la perspectiva de esa dicotomía. Hay derechos para la guerra, derecho internacional humanitario, vamos, por decir algo, y derechos para la normalidad, los que tiene la Constitución. Pero ¿cuáles son los derechos en transición? Ya. Entonces yo he dicho, hay que utilizar el artículo 94, porque en la transición hay derechos como la memoria, y es un derecho fundamental. Yo diría un derecho colectivo, por mencionar algo. En el desarrollo de las transiciones políticas en Latinoamérica, Colombia es muy extraño. Y en esto citaría, ya que me lo pregunta un colega argentino, algo que menciona una doctrinaria argentina muy interesante sobre las transiciones políticas, Ruth Teitel. Ruth Teitel dice que en las transiciones políticas donde nadie gana, nadie pierde, es decir, hay que hacer acuerdos. Obviamente, primero viene la política y el Estado de Derecho tiene que ceder, la Constitución tiene que ceder, vendrá después. Aquí no. Aquí la Constitución es la que va a crear la transición. Y eso finalmente termina limitando mucho las opciones de debates por fuera, aún de la oposición, que no nos gusta. Todos queremos la paz, pero hay una posición que dice que no, que la paz a ese costo no. No queremos la paz con un grupo exguerrillero que esté en el Senado y en la Cámara. No queremos la paz dándoles a ellos unos recursos para que se reincorporen. No, digamos, hay una posición que no es tan fácil asumir, porque obviamente tenemos que plantear desde lo que nosotros hemos llamado los diálogos imposibles. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Pasamos con la última pregunta, que dice lo siguiente.
Desde la realidad, los pueblos latinoamericanos deberíamos tener soluciones idem para problemas comunes del mínimo vital que debe ser garantizado constitucionalmente. Yo creo que sí. Hay, hay un vector que creo que cruza todo nuestro institucionalismo y es la de la reivindicación de los derechos sociales como derechos fundamentales a subsistir. Y ahí está el mínimo vital. Y creo que hay construcciones muy interesantes, pero son todas judiciales. Digamos, la opción judicialista, en este caso hablo de las Cortes Constitucionales, son las que han tomado un proceso de reconocimiento de ese tipo de derechos en Latinoamérica. Uno ve el tema del Perú, ustedes, con todo el desarrollo que del buen vivir, a las referencias que uno puede revisar de la Constitución y la jurisprudencia colombiana, la ecuatoriana. Lo que sucede es que ese derecho, solo visto desde la realidad jurisprudencial, es insuficiente. Yo creo que el derecho internacional, y particularmente todo lo que finalmente nos debe unir, entidades y organizaciones que desde la perspectiva del derecho internacional nos permitan reivindicar como latinoamericanos ese derecho y que los estados cumplan con eso y que tengan políticas públicas. Nos hace falta todavía estar más unidos, pero creo que es un vector, algo común al constitucionalismo latinoamericano. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos por participar. Bueno, para ir finalizando esta primera conferencia del tercer ciclo, quiero mencionar de que en el chat del grupo de Zoom, de la plataforma Zoom, se acaba de enviar el formulario de registro de asistencia en un mensaje. Lo que tienen que hacer es seleccionar dicho mensaje, copiarlo y pegarlo en el buscador de Google que utilicen. De esta manera les va a direccionar directamente al formulario donde se podrán registrar sus datos para el previo envío de su certificado. Asimismo, también les queremos hacer recuerdo de que para que ustedes puedan obtener el certificado, deben participar de 3 de las conferencias de este ciclo. De cualquier manera, para las personas que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook Live, queremos indicarles que su registro de asistencia también se va a realizar. En los siguientes minutos estaremos publicando el link en uno de los comentarios de la transmisión para que ustedes puedan llenar su asistencia. Les recalcamos y les repetimos de que la asistencia debe ser llenada hasta que esté disponible el link, que será únicamente durante 10 a 15 minutos. Así que, por favor, todos apresúrense a llenar su asistencia. De esta manera, quiero finalizar esta conferencia dándole gracias a la doctora María Cristina Gómez por su participación, a la doctora María Elena Atar, gestora de este evento, a la licenciada Taía Abrego, dirigente de la ONG Realidades, y a la plataforma de investigación y formación especializada PIFE. Todas estas organizaciones, incluyendo la Sociedad Científica de Estudiantes de Derecho, han podido hacer realidad este ciclo de conferencias académicas. Espero que todos las hayan disfrutado. Muchas gracias. Un abrazo muy grande desde Colombia. Un abrazo, doctora. Vamos a dejar disponible un momento la reunión para que puedan copiar el link y puedan pegarlo en su buscador de Google y así registrar su asistencia. Pero recordamos que solamente va a estar disponible durante 10 minutos. Doctora María Cristina, yo desde la ONG Realidades y la plataforma de investigación y formación especializada también quiero darle las gracias por su excelente exposición. Y bueno, hay un comentario en el chat que quisiera lanzar para que todos nos vayamos con ganas de volver a escucharla a futuro a usted, porque creo que podemos intercambiar mucho más. Claro, sí. Y me apena mucho por el tiempo y todo esto, pero
Bueno, el comentario dice, de hecho, aquí en Colombia la Comisión de la Verdad hace un esfuerzo para que exista la reconciliación social, pero la voluntad política del poder presente no es que colabore con los acuerdos de paz. Seguimos en Macondo. Esto me hace pensar también, aunque obviamente los contextos son diferentes, pero bueno, en Bolivia la pasada gestión hemos atravesado una emergencia de conflictos sociales que considero fundamental aprender de los procesos de diálogo de Colombia para poder abrir espacios de diálogo interculturales y justamente, ¿no? Ver cómo los sentimientos se puedan también expresar entre las partes y evitar futuros conflictos, guerras, porque hay situaciones latentes, conflictos latentes también en Bolivia, que creo fundamental abordar. Y hoy, durante toda su exposición, he estado pensando en esta situación, ¿no? Y espero que a futuro tengamos oportunidad para profundizar este tema, porque estoy segura que en Bolivia podemos aprender mucho de la experiencia colombiana, pero además de este punto de vista que usted da, además de las normas, el encontrar al otro, el entender al otro y el entender y escuchar estos sentimientos, ¿no? Cuán importante este aporte que hace. Muchísimas gracias, doctora, ¿no? No, yo terminaría diciéndoles que el momento nos pide más sensibilidad, porque la razón no nos dice hacia dónde vamos. No pudimos prever lo que pasaba. Y eso porque creíamos en las certidumbres, en las certezas, en la idea de propiedad, de capital. Es un momento importante para que la gente reconozca digamos, lo propio de sus sentimientos y podamos hacer diálogos. Y yo quedé muy preocupada cuando revisando todos estos procesos constitucionales de las emergencias a lo largo de lo que está pasando en nuestro continente, todos aceptamos casi que de manera incondicional limitaciones drásticas a nuestra libertad. Creo que es hora, que obviamente de cuidarnos, estoy de acuerdo, pero también es hora de hacer diálogos desde lo emocional, de hacer controles sociales en estos espacios donde hay que hablar y hablar de los miedos que tenemos. Yo creo que eso es parte de la construcción de comunidad. Y parto también de una idea, tenemos que hacer diálogos, no tenemos que hacer diálogos que terminen en acuerdos, pero porque es probable que no nos pongamos de acuerdo, es una idea contractualista que es muy capitalista. Podemos hablar sin que tengamos que dominar a uno, al otro y ponernos todos de acuerdo, respetando las diferencias. Y para terminar, yo diría, hay que darle espacio a la emoción, a la pasión buena. Yo tengo una frase de Madame de Staël, Germaine de Staël, que fue la primera mujer censurada por Napoleón, que decía: el que cree que la razón es cálculo y que la pasión es locura, le niega a la pasión la posibilidad de que la razón le dé mesura y a la razón la posibilidad de que la pasión le dé calidez. Y es muy importante ese llamado que tú haces de escuchar, hacer esos diálogos desde la empatía, no desde la racionalidad, para poder construir sociedades donde podamos convivir con respeto. No que todos pensemos iguales ni que tengamos que llegar al mismo acuerdo, pero sí un acuerdo básico, poder vivir todos en paz. Esa es la propuesta que yo hago. Excelente, querida María Cristina. Nuevamente un gran abrazo en la distancia. Creo que a todos nos ha quedado claro esta visión de un derecho sentipensante, ¿no? No solamente las reglas, sino también cuán importante es la lectura desde estas diversas realidades y desde este sentir. Muchas gracias. Todo mi cariño para ti, querida María Cristina, en la distancia. Ya, Marilena. Y a ustedes un abrazo inmenso. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, hasta luego y
aquí estoy para que lo que necesiten, con el mayor de los gustos. Gracias, María Cristina. Un abrazo. Quisiéramos invitar asimismo a la siguiente conferencia de este siglo que se llevará a cabo el 1 de mayo, en el que tendremos la participación de la doctora Liliana Estupiñán Achuri, colombiana, que expondrá el tema Proceso de paz en medio de la crisis sanitaria colombiana. Esperamos que todos puedan participar. Muchas gracias. Nada.